Entonces, fijaos que yo he hecho un montón de simulaciones, bueno, ahora he hecho 100.000 en vez de 10.000 que pone acá, pero yo solamente tengo un ejemplo del mundo real, que es lo que yo he podido medir de verdad en mi clase, ¿no? Pero yo tengo esta distribución que veo aquí, que no es la anterior. Esta es la distribución de observar distintos promedios para 5 estudiantes. Esto es lo que se llama la distribución de muestreo, el sampling distribution. Y el p-value es lo que es esta probabilidad que estoy midiendo, ¿no? Es la probabilidad, en el fondo, de ver lo que he visto, o de ver lo que he visto, o algo un poco más extremo, ¿no? Bueno, esto que acabamos de hacer, de decidir si resulta que si esta probabilidad de lo que he visto es menor que 0,5 o menor del 5%, y esto es estándar de ponerlo al 5%, pero se puede poner, hay casos que somos más exigentes y lo ponemos al 1%, menos exigentes al 90%, es una cuestión de definirlo. Esto es lo que se llama un z-test, ¿no? Y en el fondo lo que hacemos es calcular el p-value, y el p-value es esta probabilidad. Fijaos qué sucede si resulta que mi muestra de estudiantes es de 30, lo que yo mido en el mundo real. Entonces, esta distribución va a ser distinta, porque va a ser la probabilidad de ver un 100, un 110, un 120, lo que sea, de promedio en 30 estudiantes. Y aquí te invito de nuevo a que pares el vídeo y pienses si esa probabilidad de ver un promedio de 110 en 30 estudiantes que le tomas la nota es mayor o menor que esa probabilidad cuando la estás midiendo en 5 estudiantes, siguiendo el test siguiendo la teoría, la hipótesis que te han dado, que es el promedio, que es la gráfica anterior, ¿no? Aquí podemos hacer, por supuesto, el ejercicio. Y fijaos, bueno, aquí le he puesto el 5%, fijaos que esta gráfica es un poquito más estrecha que la anterior, fijaos en la escala, llega a 105, no llega ni siquiera a 110, la anterior pasaba de 110, es decir, esta gráfica es más estrecha que la anterior, quiere decir que las probabilidades de observar un promedio de 110 son mucho menores que las anteriores, y fijaos que cuando yo observo incluso el H2, que era el 105, ¿no? Yo he observado 105 como el promedio de los estudiantes que yo realmente tenía, fijaos cómo ya está por debajo del 95%, ¿no? Entonces, en este caso, como la probabilidad de ver lo que veo ha sido muy pequeña respecto a la teoría que se supone que explica lo que veo, entonces yo la conclusión que tomo, como es muy pequeña, es menor que el 5%, y insisto, este nivel se puede regular en función de las aplicaciones, pero en este caso, como lo tengo al 5% y lo que yo veo es muy pequeño, la probabilidad que lo veo es muy pequeña, es menor que el 5%, yo tomo la decisión de determinar que rechazo la hipótesis, rechazo la teoría que me han dado, ¿no? Esto es lo que se llama decir rechazo la hipótesis nula. Es decir, lo que he visto es muy poco frecuente respecto al modelo y entonces no me creo el modelo, ¿no? Fijaos que, bueno, aquí hemos visto que el modelo es un poquito más estrecho porque lo comparamos con las escalas, pero bueno, podríamos hacer las simulaciones de, por ejemplo, muestras de 5 estudiantes, muestras de 30 y muestras de 100 estudiantes, ¿no? Y pintamos las distribuciones de muestreo, ¿no? No la real, sino no la de base de cada estudiante por separado, sino la de muestreo, es decir, de ver distintos promedios en 5 estudiantes, en 10, en 30 y en 100, ¿no? Y fijaos que como según voy teniendo más, mi tamaño de la muestra es mayor y yo le hago un promedio a más estudiantes, mi distribución de muestra es mucho más estrecha. Quiere decir que si yo tengo una muestra mayor, si yo tengo una muestra mayor, con un poquito que me aleje del promedio, enseguida voy a empezar a pensar que es muy poco probable. Si tengo una muestra más pequeña, es más probable obtener valores más extremos, ¿no? Estos son resultados estadísticos muy concretos, el teorema central del límite, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que es test de hipótesis, y lo hemos hecho sin fórmulas, sin simular, simulando, ¿no? Entonces, distinta terminología que se utiliza. La hipótesis nula es la teoría que estamos probando,
la muestra del mundo real es lo que nosotros medimos, los 5 que yo he podido medir en mi clase, porque no he podido medir más, es los 5 que he podido medir. El test statistic es el calculito que le hago a los 5 que yo muestreo, en este caso les tomo el promedio, la distribución de muestreo, que es la simulación de tener el test statistic en distintos casos, el p-value, que es la probabilidad de ver lo que veo, el nivel de confianza, la rayita negra a partir del cual yo rechazo la hipótesis nula, el hecho de rechazar la hipótesis nula. Si me queda a la izquierda, por ejemplo arriba, aquí rechazamos la hipótesis nula porque tenemos más muestras, aquí no la rechazamos ni con 5 ni con 30 porque quedo a la izquierda, entonces aquí no es que esté confirmando la teoría, pero no puedo rechazarla, que esos son los dos posibles resultados que puedo tener, ¿no? Y una simulación Monte Carlo, en realidad es lo que hemos hecho, simular lo que es, ¿no? Si vosotros miráis la literatura, procedimientos, libros de texto, vídeos, vais a ver que os dan un procedimiento en el cual, oye, hazle el promedio y hazle la media a lo que tú has visto, métele aquí en la media, en la desviación estándar de la hipótesis y esto te da directamente el p-value. Es decir, esto es una formulita que te da directamente el p-value, ¿no? Que está muy bien porque es muy útil, se aplica y ya está, no hace falta simular, pero la intuición, a mi modo de ver, se construye simulando. Y eso es lo que estamos haciendo. La fórmula, en el fondo, es una manera rápida y computacionalmente eficiente de hacer la simulación. A veces puede ser que tengamos que hacer test en los cuales no tengamos una fórmula tan bonita como para definir un p-value, ¿no? Entonces, en ese caso, pues deberíamos de hacer la simulación. Que afortunadamente, hoy podemos hacer las simulaciones, pues por los recursos computacionales y de programación que tenemos, ¿no? Y me parece muy interesante hacer la observación de que estos test se inventaron a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con lápiz y papel. Entonces la gente que inventó estos test pues tiene un mérito muy grande porque es una abstracción importante, ¿no? Fijaos que si aquí yo puedo calcular el p-value, que es con mi muestra, es decir, contando, vamos a ver aquí, contando cuántas muestras de las 10.000 que he tenido han quedado fuera, ¿sí? Que es en el fondo lo que estoy haciendo acá, contando qué porcentaje de muestras me ha quedado fuera. Y fijaos que si lo hago con la fórmula analítica, que si utilizo la fórmula que ya me viene en la librería CPyStats, con la distribución normal, el CDF, el 1 menos, etc., fijaos cómo me sale prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que es un test de hipótesis. Es muy importante que os fijéis primero en la intuición, que es lo que he tratado de explicar con el vídeo, y posteriormente, si os es más cómodo usar la fórmula, perfecto, pero sí os recomiendo que no os aprendáis la fórmula o el procedimiento de memoria sin haber interiorizado la intuición, ¿no? Y la intuición es tan sencilla como si me dan una teoría y yo tengo una observación y para esa teoría la observación es muy poco probable o es algo muy raro, pues me creo menos la teoría. Es fundamentalmente eso.